Capítulo 1. La sombra en la hacienda. La historia comienza en una antigua hacienda ubicada en el corazón de un pequeño pueblo rodeado de montañas y envuelto constantemente en una niebla espesa. Las historias de desapariciones misteriosas han convertido a la hacienda en un lugar temido por los habitantes, pero para Elena, una periodista investigativa, representa una oportunidad única de desentrañar un misterio que lleva años sin resolverse. La acompaña su hermano menor, Diego, un joven práctico y escéptico, cuya preocupación principal es proteger a Elena de los peligros que podría enfrentar. El camino hacia la hacienda está lleno de curvas cerradas y precipicios peligrosos. Mientras conducen, Elena revisa sus notas, murmurando fragmentos de leyendas que ha recopilado: el eco de los desaparecidos, la sombra que nunca se va, la verdad entre tinieblas. Diego, al volante, suelta un suspiro pesado. Dime algo, Elena. ¿En qué momento empezaste a pensar que cazar fantasmas era parte de tu trabajo?, pregunta Diego, con una mezcla de burla y preocupación. No son fantasmas, Diego. Es un patrón. Todas las desapariciones tienen algo en común, y quiero descubrir qué es, responde ella, sin apartar la vista de sus notas. Siempre quieres descubrir algo. Solo espero que esta vez no te metas en algo que no puedas manejar. Cuando llegan a la hacienda, la vista es imponente, un edificio enorme, aunque claramente descuidado, con balcones desvencijados y paredes cubiertas de musgo. La niebla parece envolverlo como un sudario, y el aire está impregnado de humedad y tierra mojada. En la puerta los recibe doña Rosario, la anciana dueña de la propiedad. Sus ojos parecen haber visto más de lo que quisieran recordar, y su andar lento y ceremonioso refleja el peso de los años y de los secretos que carga. Bienvenidos a mi humilde hogar. No muchos tienen el valor de venir hasta aquí, dice con una sonrisa enigmática. Elena siente un escalofrío, pero lo disimula con cortesía. Diego, por su parte, lanza una mirada de advertencia a su hermana, como si ya sospechara que algo no anda bien. Dentro de la hacienda, el ambiente es tan inquietante como su exterior. Los pasillos están decorados con retratos antiguos cuyos ojos parecen seguir a los visitantes. Un enorme espejo dorado domina el recibidor, reflejando la tenue luz de las velas que doña Rosario insiste en usar en lugar de electricidad. Esta casa tiene historia, comenta doña Rosario mientras los lleva al comedor. Algunos dicen que demasiada. Pero la historia nunca es un problema, ¿un cuarto o no, señorita periodista? Elena asiente, intrigada. La historia nos define. Pero también nos advierte, responde. Durante la cena, acompañados por un silencio intermitente, la conversación deriva hacia las leyendas locales. Doña Rosario menciona la verdad entre tinieblas, una verdad oculta que, según la leyenda, trae desgracia a quienes la buscan. Dicen que la verdad es un espejo, dice doña Rosario, fijando su mirada en el gran espejo del recibidor. Refleja lo que somos, pero también lo que ocultamos. Algunos no pueden soportar lo que ven. Esa noche, Elena no puede conciliar el sueño. Algo en las palabras de doña Rosario la ha dejado intranquila. Decide levantarse para explorar la casa mientras todos duermen. Diego, agotado por el viaje, duerme profundamente en la habitación contigua. Los pasos de Elena resuenan suavemente en los pasillos de madera. Cuando llega al recibidor, el enorme espejo parece brillar con una luz propia, como si le invitara a acercarse. Al principio, Elena se resiste, pero algo en su interior la impulsa a moverse hacia él. Al pararse frente al espejo, su reflejo parece normal al principio, pero pronto nota algo extraño. Hay una sombra que no debería estar allí, un movimiento que no corresponde a ninguno de sus gestos. «Hola», murmura, como si esperara una respuesta. De repente, la sombra en el espejo toma forma. Es un rostro que le resulta aterradoramente familiar. Susurra algo, una palabra que no logra comprender, pero que llena el aire de un eco profundo. Elena retrocede, pero el reflejo no se mueve, la sombra la observa fijamente, como si quisiera arrastrarla hacia el otro lado. Un ruido sordo interrumpe el momento. Elena gira rápidamente, pero no hay nadie. Cuando vuelve la mirada al espejo, la sombra ha desaparecido, dejando solo su propio reflejo y el rostro pálido de una mujer llena de preguntas. Gancho, Elena regresa a su habitación, pero el susurro persiste en su mente, y en su espejo de mano nota algo escrito con un trazo tembloroso: no confíes en lo que ves. Capítulo 2. Ecos del pasado. Elena se despertó temprano esa mañana, aunque su cuerpo rogaba por descansar.
Las palabras escritas en su espejo no dejaban de rondar su mente. Sentía una mezcla de temor y curiosidad que no podía ignorar. Después de un desayuno silencioso con Diego y doña Rosario, decidió investigar más sobre la historia de la hacienda. Al recorrer los pasillos, encontró una habitación que parecía abandonada. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla con cuidado, descubrió una colección de objetos antiguos, cuadros descoloridos, muebles cubiertos de polvo y, en un rincón, un baúl cerrado con llave. Elena buscó por toda la habitación hasta que encontró la llave escondida debajo de una alfombra gastada. Al abrir el baúl, halló un diario envejecido. Las páginas del diario estaban llenas de descripciones detalladas de rituales oscuros, menciones de sacrificios y referencias constantes a la verdad prohibida. Elena sintió un escalofrío al leer una entrada que describía una sombra que acechaba en los espejos, una sombra que prometía revelar secretos ocultos pero que cobraba un precio terrible. Mientras leía, escuchó un crujido detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, por el rabillo del ojo, le pareció ver una figura oscura deslizándose fuera de la habitación. Corrió tras ella, pero cuando llegó al pasillo, estaba vacío. La respiración de Elena se aceleró, pero intentó calmarse, convenciéndose de que solo había sido su imaginación. Más tarde ese día, Diego regresó de un recorrido por los alrededores con Miguel, un arqueólogo local. Miguel le contó a Elena sobre un altar antiguo escondido en las montañas cercanas, un lugar que, según él, podía estar relacionado con las desapariciones. Elena se mostró interesada, pero Diego se opuso firmemente. Esto es una locura, Elena. Ya es suficiente con quedarnos en esta casa llena de cosas raras. No vamos a adentrarnos en las montañas por un capricho. No es un capricho, Diego. Hay algo aquí, algo que necesitamos entender. Lo único que necesitamos es salir de aquí lo antes posible. La discusión se interrumpió cuando una tormenta comenzó a desatarse. Los truenos resonaban como advertencias en la distancia, y las luces de la casa parpadearon brevemente antes de apagarse por completo. En medio de la oscuridad, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. El grupo se reunió en el recibidor, sus linternas iluminando el camino. Cuando abrieron la puerta, no encontraron a nadie. Solo una marca extraña en el suelo, un símbolo tallado que coincidía con las descripciones del diario que Elena había encontrado. Gancho, mientras examinaban el símbolo, un susurro proveniente del espejo del recibidor hizo que todos se congelaran en su lugar. No sigan buscando. Capítulo 3. El altar oculto. El amanecer llegó con un aire espeso, cargado de incertidumbre. Después de los eventos de la noche anterior, Diego no había pegado ojo, y Elena seguía con la mente ocupada en el símbolo encontrado en la puerta. Miguel, el arqueólogo, regresó temprano a la hacienda, decidido a convencerlos de explorar el altar que mencionó el día anterior. Si este lugar tiene algo que ver con las desapariciones, el altar es nuestra mejor pista, dijo Miguel mientras desplegaba un viejo mapa sobre la mesa del comedor. El mapa, desgastado por los años, mostraba caminos sinuosos que llevaban a una zona montañosa cercana. En el centro, un símbolo que coincidía con el hallado en la puerta marcaba la ubicación exacta del altar. Esto no me gusta nada, dijo Diego, cruzando los brazos. Jugar a los exploradores en una montaña llena de leyendas no es mi idea de un buen plan. No estamos jugando, Diego. Cada segundo cuenta si queremos encontrar respuestas, replicó Elena, con la mirada fija en el mapa. Doña Rosario apareció en la puerta del comedor, con una expresión seria. Ese altar no trae más que desgracia, advirtió. No puedo impedirles ir, pero les recomiendo que se mantengan alejados. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. La advertencia quedó flotando en el aire, pero no fue suficiente para detener a Elena y Miguel. Diego, aunque reticente, decidió acompañarlos para asegurarse de que su hermana estuviera a salvo. El camino hacia el altar fue arduo. La vegetación era densa, y la niebla parecía hacerse más espesa con cada paso. Miguel lideraba el grupo, usando el mapa como guía, mientras Diego lanzaba constantes miradas de desconfianza a los alrededores. ¿Cuánto falta?, preguntó Diego, intentando ocultar su nerviosismo. Estamos cerca, respondió Miguel, señalando un claro que comenzaba a vislumbrarse entre los árboles. Cuando llegaron, el altar se reveló como una estructura impresionante pero desgastada por el tiempo.
Piedras cubiertas de musgo formaban un círculo alrededor de un pedestal central, donde descansaba una inscripción tallada en un idioma que ninguno de ellos podía reconocer. Elena sacó su cámara y comenzó a tomar fotos mientras Miguel examinaba las inscripciones de cerca. Diego, por su parte, no podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo observados. «Esto no está bien», murmuró, casi para sí mismo. De repente, un crujido rompió el silencio. Los tres se giraron al unísono, pero no había nadie allí. Sin embargo, la inscripción del pedestal comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a una presencia invisible. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó Diego, retrocediendo instintivamente. Esto es increíble», dijo Miguel, aparentemente fascinado. Elena, sin hacer caso al miedo creciente, notó algo extraño en una de las piedras cercanas al pedestal, un amuleto colgando, cubierto de tierra. Al recogerlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Creo que esto pertenece a alguien», dijo, mostrando el amuleto al grupo. Antes de que pudieran analizarlo más, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente, como si algo profundo en la tierra se estuviera despertando. Gancho, una grieta se abrió repentinamente cerca del pedestal, revelando un túnel oscuro que parecía descender hacia lo desconocido. La decisión de explorar o retroceder ahora sería crucial. Capítulo 4. Secretos revelados. Elena, Diego y Miguel intercambiaron miradas, sus rostros reflejando tanto miedo como determinación. El túnel que se extendía frente a ellos parecía un portal a otra realidad, oscura y desconocida. La grieta emanaba un leve calor, y un murmullo ininteligible parecía surgir de sus profundidades. «No creo que debamos entrar ahí», dijo Diego, retrocediendo un paso. «Si este altar tiene algo que ver con las desapariciones, debemos saber qué hay ahí abajo», respondió Elena con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Miguel encendió su linterna y dio el primer paso hacia el túnel. «No sabemos cuánto tiempo permanecerá abierta esta entrada. Si vamos a hacerlo, es ahora». La resistencia de Diego se desvaneció al ver la determinación de Elena y Miguel. Reluctante, tomó una linterna de su mochila y lo siguió. Dentro del túnel, la temperatura aumentó y el aire se volvió pesado, dificultando la respiración. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones similares a las del altar, pero más detalladas y perturbadoras. Representaban figuras humanas rodeadas de sombras que parecían devorarlas. Elena tomó fotos mientras avanzaban, sintiendo que cada paso los llevaba más cerca de un secreto peligroso. Después de varios minutos de descenso, el túnel se abrió a una caverna amplia. En el centro, un círculo de velas encendidas iluminaba un extraño altar que no aparecía en los mapas de Miguel. Sobre él descansaba un libro antiguo, con páginas gastadas y cubiertas de símbolos que parecían cambiar de forma cuando los miraban directamente. «Esto no estaba en ninguna parte de los registros», murmuró Miguel, maravillado y horrorizado al mismo tiempo. Elena se acercó al libro, sintiendo una atracción inexplicable hacia él. Antes de que pudiera tocarlo, una voz resonó en la caverna, profunda y ensordecedora. «¿Por qué han venido?». Las luces de las linternas parpadearon y las velas se apagaron al unísono. En la oscuridad, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando formas humanoides que parecían observarlos con interés maligno. Diego tiró de Elena hacia atrás. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Pero la salida del túnel había desaparecido. La caverna parecía haber cambiado, como si estuvieran atrapados en un espacio que no obedecía las leyes del mundo exterior. La voz volvió a resonar, esta vez más cerca. «Si buscan la verdad, deben pagar el precio». Miguel, desesperado, trató de leer los símbolos en las paredes para encontrar alguna solución. Elena, sin embargo, notó que las sombras parecían reaccionar al amuleto que había encontrado en el altar exterior. Lo sacó de su bolsillo y lo sostuvo en alto. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó, su voz resonando con eco. Las sombras se detuvieron, y una figura más definida emergió del altar. Su forma era humana, pero su rostro estaba envuelto en una niebla oscura que ocultaba sus facciones. Habló con una voz que parecía surgir de todos los rincones de la caverna. «La verdad siempre exige un sacrificio. ¿Están dispuestos a ofrecerlo?». Gancho, la figura extendió una mano hacia Elena, y el amuleto comenzó a brillar intensamente. Una elección debía hacerse: entregar el amuleto y enfrentar lo desconocido, o buscar una forma de escapar con lo que habían descubierto. Capítulo 5.
el precio del conocimiento. Elena sostuvo el amuleto con fuerza, sintiendo el calor que emanaba de él intensificarse con cada segundo que pasaba. La figura frente a ellos no era completamente tangible, su forma oscilaba entre la claridad y la niebla, como si perteneciera a un espacio entre el mundo físico y el etéreo. Si buscan respuestas, deben estar preparados para las consecuencias, repitió la figura, su voz reverberando en las paredes de la caverna. Miguel, con los ojos fijos en los símbolos del altar, intentaba comprender su significado. Había algo en esas inscripciones que le resultaba familiar, pero el tiempo parecía jugar en su contra. Mientras tanto, Diego no podía apartar la mirada de las sombras que los rodeaban, eran cientos, tal vez miles, todas inmóviles pero claramente conscientes de su presencia. Elena, no hagas nada estúpido, dijo Diego, su voz cargada de miedo. No sabemos qué es esta cosa. Y si no hacemos nada, ¿qué crees que pasará?, respondía Elena, con un tono decidido pero tembloroso. La figura alzó una mano, señalando el libro antiguo en el altar. Las velas que rodeaban el círculo se encendieron de golpe, proyectando sombras danzantes en las paredes de la caverna. Dentro de este libro yace el conocimiento que buscan, dijo la figura. Pero cada página leída, cada verdad descubierta, tiene un precio. El conocimiento no es gratuito. Elena dio un paso hacia el altar, ignorando los susurros de advertencia de Diego y el silencio tenso de Miguel. Extendía la mano hacia el libro, pero antes de tocarlo, la figura habló de nuevo. Detente. Si eliges abrir este libro, debes aceptar el pacto. La verdad a cambio de tu esencia. ¿Mi esencia?, preguntó Elena, retrocediendo ligeramente. Tu alma, tu tiempo, tu humanidad. La verdad consume lo que eres. Pero a cambio, te da lo que otros temen, comprensión total. Diego dio un paso adelante, interponiéndose entre Elena y el altar. Esto es una locura. No vamos a sacrificar nada por este monstruo. Miguel, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. No creo que tengamos otra opción, dijo, mirando a Elena con gravedad. Esta caverna, este lugar, no vamos a salir de aquí sin enfrentarlo. Elena respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión. La figura continuó observándola, inmóvil pero expectante. Finalmente, con determinación, tomó el libro entre sus manos. Al abrirlo, una oleada de energía recorrió la caverna, y las sombras comenzaron a moverse de manera caótica, como si reaccionaran al acto. Las páginas del libro estaban llenas de símbolos que parecían brillar con una luz propia. Elena intentó leerlas, pero las palabras parecían cambiar ante sus ojos, transformándose en visiones. Vio destellos de vidas pasadas, escenas de sacrificios y misterios que se resolvían ante ella, pero cada revelación traía consigo un dolor profundo, como si algo dentro de ella estuviera siendo arrancado. «Detente, Elena», gritó Diego, viendo cómo su hermana comenzaba a temblar. Miguel intentó acercarse al altar, pero las sombras formaron una barrera impenetrable. La figura observó a Elena, aparentemente satisfecha. «Ya está hecho», dijo. «Ahora llevas la carga de la verdad». Elena cayó de rodillas, el libro cayendo de sus manos. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban algo más que cansancio, un conocimiento profundo y aterrador que la había transformado. «¿Qué has hecho?» «¿Estás bien?», preguntó Diego, arrodillándose a su lado. «La verdad», murmuró Elena. «No es lo que imaginaba. Es demasiado». Miguel levantó el libro, ahora inerte, y lo observó con precaución. «Esto no puede quedarse aquí», dijo. «Este conocimiento no debe caer en manos equivocadas». La figura, ahora difusa, comenzó a desvanecerse, dejando una última advertencia. «La verdad siempre tiene un precio. Y el tuyo apenas comienza». Las sombras se dispersaron, y la caverna pareció cambiar nuevamente, revelando una salida que antes no estaba allí. El grupo, agotado y con más preguntas que respuestas, se dirigió hacia la luz del exterior. Gancho, mientras salían de la caverna, Elena sintió que algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. Pero cuando se giró para mirar por última vez, notó una sombra que lo seguía en silencio. Capítulo 6. La oscuridad desatada. El grupo salió de la caverna en completo silencio, sus rostros reflejando el peso de lo vivido. El aire fresco de la montaña era un alivio bienvenido,
pero no lograba disipar la tensión que se había instalado entre ellos. Elena, con el amuleto todavía apretado en su mano, evitaba las miradas de Diego y Miguel. Algo dentro de ella había cambiado, y la certeza de que no podía compartir todo lo que había visto la carcomía. La caminata de regreso a la hacienda fue lenta, interrumpida solo por los susurros de la brisa y el crujir de las ramas bajo sus pies. Miguel intentaba llenar el silencio con teorías sobre los símbolos y la conexión entre el libro y las desapariciones, pero sus palabras eran más para él mismo que para los demás. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, doña Rosario los esperaba en la entrada, su figura recortada contra la luz tenue de las velas en el interior. Sus ojos se estrecharon al verlos. «¿Qué han hecho?», preguntó, su voz cargada de reproche. Elena intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Fue Miguel quien finalmente habló. «Encontramos algo en la caverna. Un libro, y algo más». El rostro de doña Rosario se endureció. «Nunca debieron ir allí. Ese lugar no es para los vivos». Sin decir más, les hizo señas para que entraran. La atmósfera dentro de la hacienda era pesada, casi sofocante. Las sombras en las paredes parecían más oscuras de lo habitual, y el aire estaba impregnado de un olor a cera quemada y algo más, algo fétido y desconocido. Elena subió a su habitación sin decir palabra, dejando a Diego y Miguel con doña Rosario. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, el amuleto brillando débilmente en su mano. Cerró los ojos, pero en cuanto lo hizo, fue invadida por una visión. Estaba de nuevo en la caverna, pero esta vez estaba sola. Las sombras se movían a su alrededor, susurrando palabras que no podía comprender. En el centro, el libro flotaba sobre el altar, sus páginas pasando rápidamente como si fueran movidas por un viento invisible. Cada vez que una página se detenía, una imagen se proyectaba en el aire, rostros conocidos y desconocidos, gritos ahogados, manos extendiéndose en busca de ayuda. «La verdad no es un don, es una carga», dijo una voz, profunda y resonante. Elena intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. De repente, una de las sombras se separó del grupo y tomó forma humana. Era su propio rostro el que la miraba, pero con los ojos vacíos y una expresión de desesperación infinita. «¿Estás lista para aceptar lo que viene?», preguntó su doble. Antes de que pudiera responder, despertó sobresaltada. El amuleto seguía brillando, y su corazón latía con fuerza desbocada. Desde el pasillo, escuchó un ruido, pasos ligeros y apresurados. Se levantó rápidamente y abrió la puerta, pero no había nadie. Diego y Miguel también parecían haber escuchado algo, porque bajaron las escaleras con expresiones de alarma. «¿Qué está pasando? ¿Eres tú? ¿Hiciste algo más?», preguntó Diego, su voz cargada de frustración. «No fui yo, pero algo está aquí», dijo Elena, intentando mantener la calma. De repente, las luces parpadearon y un viento helado recorrió la casa, apagando las velas. En la penumbra, pudieron ver cómo una sombra enorme se formaba en el recibidor, extendiéndose desde el techo hasta el suelo. La figura no tenía rostro, pero emanaba una presencia abrumadora. «Han abierto la puerta», dijo la figura, con una voz que resonó en cada rincón de la hacienda. Doña Rosario entró al recibidor, sosteniendo un crucifijo en una mano y un manojo de hierbas en la otra. «Esto no debió pasar», murmuró. «La verdad nunca se debe liberar sin control». Miguel intentó hablar con la figura, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Fue Elena quien finalmente dio un paso adelante, enfrentando a la sombra. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz firme a pesar del temor que la invadía. «La verdad siempre busca equilibrio. Han tomado lo que no comprendían. Ahora deben devolverlo o enfrentar las consecuencias». Elena sostuvo el amuleto con fuerza y miró a Miguel y Diego. Sabía que no podían simplemente ignorar la advertencia de la figura. Debían encontrar una forma de corregir lo que habían hecho. «¿Cómo devolvemos algo que ya hemos visto?», preguntó Elena, tratando de entender. La figura extendió una mano hacia ella, y en un instante, la habitación se transformó. Ahora estaban de nuevo en la caverna, frente al altar. El libro estaba abierto, y las sombras los rodeaban como un ejército silencioso. «El precio de la verdad es compartirla», dijo la figura. «Cada uno de ustedes debe cargar con una parte». Miguel y Diego intercambiaron miradas, mientras Elena se acercaba al altar. Sabía que no había otra opción.
Extendieron sus manos hacia el libro, y en el momento en que lo tocaron, una corriente de energía los atravesó. Visiones inundaron sus mentes, secretos antiguos, sacrificios olvidados, y un ciclo interminable de dolor y conocimiento. Las sombras parecieron retroceder lentamente, como si estuvieran satisfechas con el pacto. Cuando todo terminó, estaban de vuelta en la hacienda. La figura había desaparecido, y el libro también. Solo el amuleto permanecía, ahora apagado y sin brillo. Gancho, Elena miró a sus acompañantes, sabiendo que nada volvería a ser igual. Sin embargo, no se percató de que una pequeña sombra aún se escondía en un rincón oscuro, observándolos en silencio. Capítulo 7. El clímax en el altar. La atmósfera en la hacienda era sofocante. Elena, Diego y Miguel no habían intercambiado palabras desde su regreso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando las visiones y secretos que habían absorbido. Pero la tranquilidad fue breve. Esa noche, las sombras regresaron. Elena despertó sobresaltada al sentir un frío intenso. En su habitación, las paredes parecían vibrar, y los susurros de las sombras llenaban el aire. Miró el amuleto que descansaba en su mesa de noche. Ya no brillaba, pero parecía pulsar, como si latiera al ritmo de un corazón invisible. Bajó las escaleras y encontró a Diego y Miguel en el recibidor. Ambos tenían el mismo semblante de preocupación. Antes de que alguien pudiera hablar, un golpe sordo resonó en la puerta principal. El sonido era profundo, casi cavernoso, como si algo gigantesco estuviera al otro lado. Doña Rosario entró al recibidor con un rostro grave. «No queda tiempo», dijo. «Han llamado a algo que no pueden controlar». Miguel dio un paso adelante. «¿Qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos?» «No pueden detenerlo», respondió Rosario. «Pero tal vez puedan sellarlo de nuevo. La caverna es la clave. Ahí comenzaron esto, y ahí debe terminar». El grupo reunió lo poco que tenían, linternas, un mapa de la región y el amuleto que Elena se negaba a soltar. Salieron de la hacienda en medio de la noche, guiados por la tenue luz de la luna y el brillo intermitente del amuleto. El camino hacia la caverna era más oscuro y hostil que antes. La niebla se había intensificado, y las sombras parecían moverse entre los árboles, siguiéndolos en silencio. Diego, que caminaba al frente, se detuvo abruptamente. «¿Escucharon eso?», preguntó en voz baja. Un crujido resonó a su izquierda, seguido de un susurro gutural. Miguel apuntó su linterna hacia el sonido, pero no reveló nada. Sin embargo, los tres sabían que no estaban solos. Cuando llegaron a la entrada de la caverna, el amuleto comenzó a brillar intensamente, iluminando la oscuridad que se extendía frente a ellos. Elena lideró el camino esta vez, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Dentro de la caverna, todo había cambiado. Las inscripciones en las paredes brillaban con una luz propia, y las sombras ya no eran sutiles, eran figuras definidas, con ojos brillantes que los observaban mientras avanzaban. El altar seguía en el centro, pero el libro había desaparecido. En su lugar, un vórtice de energía oscura giraba sobre el pedestal, emitiendo un zumbido constante. La figura que habían visto antes emergió del vórtice, ahora más definida y amenazante. «Han regresado», dijo, su voz resonando como un trueno. «Pero ya no hay vuelta atrás». Elena dio un paso adelante, sosteniendo el amuleto en alto. «Queremos corregir lo que hicimos», dijo, con una valentía que sorprendía incluso a ella misma. La figura la observó en silencio antes de responder. «El equilibrio ha sido roto. Solo un sacrificio podrá restaurarlo». Miguel frunció el ceño. «¿Qué clase de sacrificio?» «Uno de ustedes debe quedarse», respondió la figura. «Sus vidas no pueden seguir intactas después de haber tocado la verdad». El silencio llenó la caverna. Elena miró a sus acompañantes, sabiendo que no podía pedirles que tomaran esa decisión. «Lo haré», dijo finalmente. Diego se giró hacia ella, incrédulo. «No. Esto no es tu culpa. Si alguien debe quedarse, seré yo». Miguel intervino, su voz firme. «Ninguno de ustedes debe hacerlo. Yo fui quien los guió hasta aquí. Es mi responsabilidad». La figura alzó una mano, silenciándolos. «El sacrificio no es solo permanecer aquí.
Es aceptar el peso de la verdad. Aquel que lo haga, vivirá entre sombras, ni vivo ni muerto, custodiando este lugar para siempre. Elena apretó el amuleto y dio un paso hacia el altar. Lo haré, repitió. Si esto significa proteger a otros, lo haré. La figura asintió y extendió una mano hacia ella. En cuanto Elena la tomó, una corriente de energía la envolvió, levantándola del suelo. Las sombras comenzaron a fusionarse con su cuerpo, y el vórtice se disipó lentamente. Diego y Miguel observaron impotentes, llamando su nombre, pero Elena solo le sonrió antes de desaparecer por completo. La caverna quedó en silencio, y el altar se apagó. La figura había desaparecido, y las sombras que los rodeaban se habían desvanecido. Miguel cayó de rodillas, y Diego se tambaleó hacia el altar, gritando el nombre de su hermana. Gancho, mientras salían de la caverna, abatidos, un susurro llenó el aire, la voz de Elena, prometiendo que siempre los protegería. Pero en las sombras de la entrada, unos ojos brillantes los observaban, esperando su próximo movimiento. Capítulo 8. Luz entre las tinieblas. El amanecer rompió la noche con un brillo opaco. Diego y Miguel caminaban en silencio de regreso a la hacienda, sus pasos pesados resonando entre los árboles cubiertos de niebla. Cada uno cargaba con el peso de lo sucedido, especialmente Diego, que no podía apartar de su mente la imagen de Elena desapareciendo entre sombras. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, doña Rosario los esperaba en la entrada. Su rostro estaba marcado por una mezcla de tristeza y resignación. «Ella lo hizo, ¿verdad?», preguntó Rosario, aunque ya conocía la respuesta. Miguel asintió lentamente. Diego no dijo nada. Su mirada estaba fija en el suelo, como si esperara que las palabras correctas aparecieran entre las grietas de la madera. Dentro de la casa, el ambiente era denso. Las sombras que antes habían danzado en las paredes habían desaparecido, pero una sensación de vacío llenaba el espacio. Miguel colocó el mapa y las notas sobre la mesa del comedor, repasando los símbolos y las inscripciones que habían visto en la caverna. «Hay algo más», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «Las sombras desaparecieron, pero la energía que dejamos atrás no. Esto no ha terminado». Diego levantó la vista, su expresión endurecida. «¿Qué quieres decir?» «Elena se sacrificó. Esto debería haber acabado». Miguel negó con la cabeza. «El equilibrio puede haberse restaurado, pero la verdad que liberamos sigue viva. El libro, las sombras, todo eso forma parte de algo más grande». Doña Rosario intervino, colocando una taza de té frente a Diego. «La verdad no se destruye, joven», dijo con calma. «Solo cambia de forma. Y ahora, ustedes cargan con ella». Diego cerró los puños, el dolor y la frustración acumulándose en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó en el piso de arriba. Los tres se miraron con alarma. Miguel se levantó primero, encendiendo una linterna y avanzando hacia las escaleras. Diego lo siguió de cerca, con el corazón latiendo con fuerza. Subieron lentamente, el crujir de los escalones amplificando el silencio. Cuando llegaron al pasillo, encontraron la habitación de Elena con la puerta entreabierta. Dentro, un suave resplandor iluminaba las paredes. Diego empujó la puerta con cuidado, y lo que vio lo dejó sin palabras. El amuleto que Elena había llevado consigo descansaba sobre su cama. Estaba intacto, pero ahora brillaba con una luz cálida y constante. A su lado, un pequeño diario que pertenecía a Elena estaba abierto, y en sus páginas había nuevas anotaciones escritas con una letra temblorosa. «No tengan miedo. Estoy aquí. La verdad no es el final, sino el comienzo. Protegeré este lugar mientras ustedes encuentren las respuestas que faltan». Diego tomó el diario con manos temblorosas. Las palabras de su hermana eran un consuelo y una carga al mismo tiempo. Miguel, al mirar las anotaciones, reconoció patrones que coincidían con las inscripciones de la caverna. «Esto es una guía», dijo Miguel. «Ella nos está dejando pistas». De repente, la luz del amuleto se intensificó, proyectando un mapa sobre la pared. En él se marcaban nuevas ubicaciones, lugares que parecían estar conectados con la caverna y los secretos que habían desenterrado. «Esto no ha terminado», murmuró Diego, apretando el diario contra su pecho. «Pero no dejaré que su sacrificio haya sido en vano.
Al día siguiente, Miguel y Diego comenzaron a prepararse para el siguiente paso. Doña Rosario les proporcionó provisiones y advertencias, pero sabía que no podía detenerlos. Antes de partir, Diego se detuvo frente al espejo del recibidor. Durante un instante, juró ver el reflejo de Elena sonriendo, pero cuando parpadeó, el espejo solo mostraba su propio rostro. Mientras caminaban hacia el primer destino marcado en el mapa, una sensación de determinación llenó a Diego. Sabía que el camino sería peligroso, pero también que Elena estaría con ellos, guiándolos desde las sombras. Epílogo. En la caverna, ahora vacía, una sombra tenue se movía entre las paredes. No había hostilidad en ella, solo vigilancia. En el altar, un destello de luz surgía ocasionalmente, como un eco del sacrificio de Elena, recordando que la verdad, aunque dolorosa, también puede ser un faro en la oscuridad. Fin.